Muchas gracias, señora presidenta. Yo comprendo bien, señor Catalán, su preocupación por el atraso que supone el que las infraestructuras no lleguen nunca a Navarra, ¿no? Es un atraso no solo en desarrollo económico, un atraso en aislamiento y, sobre todo, un problema para la competitividad de la región que necesita esa infraestructura. Pero mire, ustedes han gobernado 23 años la Comunidad Foral de Navarra y lo han hecho de una forma honorable, lo han hecho respetando el Estado de Derecho y no han chantajeado, no han dado golpes de Estado, ni han amenazado la vida de sus compatriotas y eso, claro, pues hoy esa honorabilidad, esa lealtad para este Gobierno no cotiza, señor Catalán, para este Gobierno no cotiza. Y además, ¿sabe lo que pasa? Que sus votos tampoco son imprescindibles para mantener atornillado al sillón al presidente del Gobierno mientras fluyen y uno tras otro los casos de corrupción, ¿no? Eso sí le pasa a otros grupos. Y con este Gobierno conseguir inversiones, señor Catalán, ya sabe que consiste o que es sinónimo de chantaje, amenazas y ultimátums. Hoy nadie va de romería a Pamplona a exigirle a usted que les dé sus votos, hoy van de romería a Waterloo a humillarse y a condonar 15.000 millones de euros en deuda. Fíjese, además, si han tenido mala suerte los navarros, que siendo el navarro el secretario de organización del PSOE y dedicándose a amañar contratos de obra pública, no tuvo ni siquiera la ocurrencia de amañar contratos para la Comunidad Foral de Navarra, ni siquiera su rapiña se preocupó de agilizar las infraestructuras. Y tampoco son importantes las infraestructuras para la señora Chivite, ¿no?, que gobierna con los amigos de ETA, que siempre se han opuesto a cualquier infraestructura, ya sea con sabotajes, con extorsión, con secuestros o con algo peor, ¿no? Unos socios que, como usted refería el día de su intervención, se han encargado de envenenar en todos los municipios afectados por los trazados para que se opongan, lo saboteen todo y sin reparar en las consecuencias de atraso y aislamiento que eso supone para ellos mismos y las consecuencias graves que tienen para su competitividad. Mire, señor Catalán, nosotros le vamos a apoyar esta moción, pero créame que lo hago sin demasiada convicción después de las palabras que se ha oído aquí, sobre todo por la diputada socialista, ¿no? Dicen los clásicos que cuando alguien quiere que una cosa no se lleve a cabo, no se ejecute o no tenga solución, tiene tres opciones en política. La primera es crear una comisión, la segunda es elaborar un libro blanco y la tercera es hacer o encargar un informe. Y a ustedes, los navarros, les ha tocado la del informe. Porque ahora, señor Catalán, los retrasos, los incumplimientos, la falta de inversión tienen una excusa nueva, que son los informes técnicos y los informes de impacto ambiental. Esos informes que son el ejemplo perfecto de cómo un proyecto estratégico, como es el tren que conecte Pamplona con el resto de las comunidades autónomas, un proyecto estratégico puede convertirse en un laberinto burocrático y en una víctima de ese fanatismo climático que es el que exige esos impactos ambientales. Los navarros llevan ustedes más de 30 años escuchando las mismas promesas, que la alta velocidad llegaría a Pamplona, que Pamplona tendría su estación, que Tudela sería una referencia de ese corredor norte-sur y, sin embargo, hemos llegado 30 años después a 2025. Ahora decía el señor Otero que hay que esperar 30 años más. Señor Catalán, no sé, mucha convicción no me da esta iniciativa, pero lo único que sabemos es que hoy, en 2025, ustedes tienen kilómetros de papeles, estudios infinitos y evaluaciones que no terminan nunca. Eso sí, muchas promesas de inversiones millonarias que le hemos oído reiteradamente al ministro Puente y que nadie ve. Las inversiones se prometen, pero nunca llegan, ¿no? Tienen en Navarra un nuevo ejemplo de muchas promesas y poca ejecución, ¿no? Yo creo que Navarra no necesita más estudios y Navarra lo que necesita son hechos, que realmente las inversiones lleguen. Necesita ver cómo las obras se ejecutan, cómo las conexiones se hacen efectivas, el cumplimiento de esos compromisos que le resulta tan difícil a este Gobierno y una ejecución de verdad. Mire, la alta velocidad en Navarra no puede seguir siendo un elemento o un instrumento de desequilibrio territorial, que es lo que se produce cuando no llega, o un sueño archivado en un cajón ministerial. Yo creo que este Gobierno lo que debe de hacer es dejar de esconderse detrás de esos estudios medioambientales, esa excusa absurda que dilata en el tiempo pormenorizadamente los proyectos importantes y estratégicos para España, que dejen de escuchar las amenazas de los de siempre contra las infraestructuras importantes que vertebran todo el conjunto de España y que pasen de las promesas a los hechos. Eso es lo que esperamos desde Vox. Se lo digo
reitero, sin demasiada convicción a la vista de las intervenciones anteriores. Nada más y muchas gracias.